Buenas tardes y bienvenidos ahora a Ciudad Real, el programa de actualidad cultural donde entrevistamos a fondo a ilustres personajes de toda nuestra provincia. Nuestro invitado de hoy es abogado, es uno de los políticos mejor valorados de esta región. Es portavoz del Partido Popular aquí en Ciudad Real y además es portavoz del Partido Popular en las Cortes. Como bien saben, y si no lo saben se lo digo yo, les estoy hablando de don Francisco Cañizares Jiménez. Don Francisco, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Señor Cañizares, siempre nos ha llamado poderosamente la atención el hecho constatado de que la mayor parte de los líderes políticos mundiales son abogados o licenciados en Derecho. ¿Qué capacidades, qué facultades o qué defectos son las que propician este hecho constatado? Es así, hay muchísimos licenciados en Derecho que se dedican a la política. La verdad es que abogados somos muchos, licenciados en Derecho somos muchos, y eso también ayuda. Pero es cierto que tienen muchas situaciones muy parecidas o muy similares o que se relacionan de forma muy singular. Primero, pues los que estamos en un parlamento, como es mi caso, al final son donde salen las leyes, y de las leyes al final quien termina pues usándolas y trabajando con ellas día a día son los abogados. Por tanto, ahí tenemos una vinculación importante. Luego también hay una parte que también es interesante, es a nivel dialéctico, a nivel de defensa de argumentos, que la labor política se parece en muchas ocasiones a la labor que hace un abogado en la defensa de los intereses, en su caso de sus clientes. Nosotros lo hacemos en defensa pues, de nuestros votantes o de la sociedad en su conjunto, pero también dando argumentos, ofreciendo argumentos y ofreciendo soluciones para situaciones de debate, de diferentes ideas, y en eso también se parecen bastante. Por lo tanto, yo creo que tienen ciertas concomitancias el ejercicio de la abogacía, el derecho y el ejercicio de la política. De todas formas, ahora hay pues quizá más gente, por ejemplo, que son funcionarios que licenciados en Derecho y que abogados, o gente, por ejemplo, que se dedica a la educación. También hay muchísimos gente pues, que son maestros, que son profesores de universidad, que se dedican a la política, pero es cierto que históricamente ha habido muchísimos abogados. Como recordábamos al principio, nuestro invitado de hoy, don Francisco Cañizares, es abogado, pero ¿por qué decide usted hacerse abogado? ¿Cómo surge en usted la pasión por el derecho? Bueno, pues la verdad es que lo tuve claro desde el principio, que quizá porque lo había visto en casa. Mi padre también es abogado, mi abuelo también era abogado, y lo vi en casa y siempre me pareció una labor muy interesante, muy atractiva. Y lo viví con mucha naturalidad, la decisión de estudiar Derecho, empezar a trabajar en el despacho. Lo viví con una forma muy natural de enfrentarme a cuál era mi labor como persona que tiene que incorporarse al mercado laboral, y la verdad es que con muchísimo gusto, porque me encantaba y me encanta el derecho, y me encanta pues el ejercicio profesional del derecho, la defensa de los intereses de los clientes, la relación con los clientes, lo que pasa en los tribunales, que son momentos pues, de mucho interés, donde se ve pues, cómo funciona nuestra sociedad y de cómo funciona, pues yo creo que razonablemente en nuestra sociedad, y la verdad es que lo hice con muchísimo gusto y con una vocación clara. Alguien dijo que la infancia es el reino donde nadie muere. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa infancia? Pues una infancia muy feliz, aquí en Ciudad Real, con mis padres, con mi hermano pequeño, con los amigos del colegio, que conservo pues a gran parte de ellos todavía con la amistad todavía viva después de ya 45 para 46 tacos ya que voy a cumplir, y con unas vivencias que lo entendemos los que vivimos en esta tierra, y puede pasar en Ciudad Real, en Puerto Llano, de conocerse pues todos o casi todos, de conocer a tu pandilla y a la pandilla pues que va al otro colegio, con una relación de ciudad pequeña que es muy agradable, sobre todo cuando se es niño y cuando se es joven, donde tienes una sensación pues, de poder abarcarlo, de poder moverte en una ciudad, pues es muy agradable. Habla usted de su padre, que además de abogado también era político, y era un gran parlamentario. Sí, sin duda. Tenía un gran discurso, según me cuentan. ¿Qué aprendió usted de su padre? Hombre, la época que mi padre estuvo ejerciendo la política fue hasta el año 91. Yo en esa época pues todavía estaba estudiando, empezando la carrera universitaria. Entonces, bueno, tengo una visión clara de su forma de entender la política, donde sin duda pues era un magnífico parlamentario. Yo me gustaría a mí llegar al nivel que tenía él como parlamentario, y sobre todo una visión muy clara, que aquí estamos para trabajar para los demás, y que esta es una época de la vida
que se pasa, que se está en ella, que se intenta dar lo mejor de uno mismo y que después, pues una vez que pase, pues hay que volver a nuestro estado natural, que es ejercer el derecho, a estar en el despacho y a trabajar en lo que cada uno tenga como trabajo. Y eso lo tenía muy claro desde el principio, porque así me lo dijo y me lo inculcó mi padre desde el principio. Bueno, métete en este lío de la política, porque al final es un lío, pero con cuidado y tal, y teniendo claro que al final tienes que volver a tu despacho y que tienes que dedicarte a tu actividad profesional, que esa es una garantía para ti como persona y también para los ciudadanos de que, bueno, una vez que pase la época de dedicarme a este servicio público, que es realmente muy interesante y muy importante ver que trabajas para que salgan cosas importantes adelante para tu tierra, pues tienes que volver a tu labor habitual, que es ser abogado. Hablaba de su época de estudiante usted también. ¿Qué recuerda usted de aquella época de estudiante, cuando estudió usted Derecho, por ejemplo? Pues que me lo pasé muy bien, es que no vamos a engañar. Todo el mundo que estudia en Ciudad Real yo creo que guarda un recuerdo muy bueno de esta ciudad. Es verdad. De que, por supuesto, pues había que estudiar, no fui un alumno especialmente brillante, ni mucho menos, pero me dio tiempo pues a sacarme mi carrera y a hacer muchas amistades y a pasármelo muy bien en Ciudad Real, que era y es una ciudad pues muy atractiva para estudiar, y las pandillas que se forman en la facultad y la relación con la gente de la facultad y con otra gente de otra facultad, pues la verdad lo recuerdo con muchísimo agrado. Y yo creo que eso sigue sucediendo. Ciudad Real tiene una fama no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, de ser una ciudad muy grata para los que vienen a estudiar a ella y donde se lo pasa muy bien, donde hay facultades fantásticas, donde salen extraordinarios profesionales en todos los ámbitos, pero donde tiene una vida universitaria en esa parte que no tiene que ver tanto con la académica, con la universidad, pues realmente interesante. Esa vida paralela a la universidad, que imagino que todos los universitarios pues, han tenido que vivir. ¿Qué se cruzó primero en su mente, don Francisco? ¿Ser político o ser abogado? Ser abogado. Lo de ser político, la verdad es que vino después. Pues, fíjate, pues con relaciones que haces en la universidad, con amigos de carrera de la universidad, que ellos sí estaban implicados en tiempo de la universidad, pues en el Partido Popular, entonces Nuevas Generaciones, que bueno, pues por simpatía ideológica pues con el partido, pues te van llamando, te van invitando a que participes, te afilias a Nuevas Generaciones, empiezas a participar en reuniones, en un tema que es muy importante que hacen los partidos políticos, sobre todo con la gente más joven, que es temas de formación, donde pues te van introduciendo pues en determinados temas, en determinadas materias. Lo vas haciendo un poco de forma pues muy lúdica y muy de pandilla, de que coincides con gente pues de tu misma edad, con los mismos intereses, con las mismas ganas pues de hacer cosas, de pasártelo bien también, y te vas metiendo un poco sin querer, y luego pues te proponen en una lista de relleno, y dices, pues venga, pues una experiencia más, ya ejerciendo como abogado, pues dices, pues mira, ¿quieres ir de número 20 al Ayuntamiento de Ciudad Real? Que evidentemente para no salir de 25 concejales pues era imposible que saliese. Pues mira, pues es interesante ver cómo funciona el partido pues en una campaña electoral, y luego la siguiente pues te ofrecerían un poquito más arriba y ya sales de concejal. Bueno, casi un poco más sin querer, gustándote la actividad política, pero no tan programada como, bueno, decides estudiar primero pues el bachillerato, luego hacer el COU, sacar tu nota de la selectividad, pedir universidad, hacer tu carrera. Vas como mucho más programado todo que la política, que como no depende absolutamente de ti, sino que depende pues de un partido político que decide pues si puede ponerte en un sitio, puede ponerte en otro, o ver si eres idóneo para un tema o para otro, pues de una forma mucho más sorpresiva y más adaptándote a los acontecimientos según viene. Don Francisco, de no haber sido político o de no haber sido abogado, ¿qué le hubiese gustado ser? Pues no lo sé, me pones en un brete. Hay gente pues que tiene la idea de varias profesiones. Yo la verdad es que lo tuve muy claro desde el principio, y son temas que me llenaron desde el principio. No me planteé otra actividad diferente. Me atraen muchas cosas, me atraen muchas actividades. Me atrae pues la actividad periodística, me atrae pues la actividad pues técnica, porque aunque era de letras y estudié letras, pero se me daban bastante bien las matemáticas, y me han atraído siempre pues también cuestiones pues más relacionadas pues con la ingeniería, con la arquitectura. Bueno, pero no lo sé, nunca me lo planteé y no lo tengo claro que hubiese sido de mí. Bueno, dejamos ahí. Como decíamos antes, usted se introdujo en el mundo de la política muy joven. Ha desempeñado multitud de cargos, todos ellos de cierta relevancia, desde la concejalía del Ayuntamiento de Ciudad Real, portavoz del grupo parlamentario, diputado regional, miembro de comisiones de industria, energía, turismo. Sí. La lista es interminable. Pero ¿en cuál de estos puestos se encontraba usted más cómodo? La verdad es que me he sentido cómodo en todos. Todos tienen
zonas súper atractivas en cuanto a poder hacer cosas interesantes para la sociedad. Y eso es al final lo que te gusta de la actividad política. Es estar en sitios donde decides cosas, donde se ven cosas interesantes que notas, pues no solamente en el momento, sino cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás y dices, pues ahí estaba yo y eso lo sacamos adelante de tal manera. Eso es lo que resulta interesante. Y sin duda en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que estuve pues 8 años con 2 alcaldes distintos, fue muy interesante, pues llevé varias responsabilidades, desde la policía, medio ambiente hasta urbanismo, pues sacando cosas muy interesantes. También tiene una parte dura y complicada la actividad política, pues de dificultades, de no poder solucionar los problemas de todo el mundo que viene a verte a un despacho del ayuntamiento, pero sin duda pesa más esa vocación de que estás siendo útil, de que estás solucionando temas y que con tu pequeño granito de arena pues estás colaborando con la sociedad que es a la que quieres, que es Ciudad Real, o es la provincia de Ciudad Real, o es Castilla-La Mancha. Ahora es usted el único candidato a presidir el PP aquí en Ciudad Real, sustituyendo a Carlos Cotillas, pero ¿será usted el próximo candidato a la alcaldía de Ciudad Real? No es un tema que esté ahora mismo pues en debate ni en decisión. El Ayuntamiento de Ciudad Real lo que está claro es que es objetivo principal del Partido Popular recuperarlo. Y buscaremos cuáles son las mejores alternativas y bueno, yo veo a gente con mucha mayor valía y con muchísimas mayores cualidades para desempeñar esa labor en un futuro muchísimo mejor de lo que está haciéndose ahora y que hagan que el Partido Popular vuelva a recuperar la alcaldía. Sí, porque bueno, en esencia ustedes obtuvieron más votos que el resto de grupos políticos, pero claro, al haber unión, pues perdieron la alcaldía, pero en esencia, en rigor, ustedes siguen siendo la fuerza política más votada aquí, en Ciudad Real. Tanto en Castilla-La Mancha como en Ciudad Real, claro, el Partido Popular, con Rosa Romero y con María Dolores de Cospedal, ganaron las elecciones. Lo que pasa es que no nos permitieron gobernar porque hubo pactos de 2 partidos perdedores que se pusieron de acuerdo en un momento dado. Es legítimo democráticamente que eso sea así, pero también estamos viendo los problemas que trae ese tipo de pactos. Lo estamos viendo ahora mismo en Castilla-La Mancha, con un pacto de perdedores entre Paja y Podemos, que ahora se están tirando los trastos a la cabeza, y lo malo es que los trastos a la cabeza que se tiran entre ellos terminan dándole en la cabeza a los ciudadanos. Y al final los pedazos son los que saltan a los ciudadanos, que son eso, los que no deberían sufrir ninguna tipo de estas malo, consecuencias. Pero es que cuando uno intenta conseguir el poder a cualquier precio, aunque no gane las elecciones, yo creo que nunca es bueno. Y no lo digo yo, lo dicen, pues ahora es muy gracioso ver a Susana Díez cuando va a los mítines y desde su campaña interna del PSOE dice, está ahí, que yo vengo al PSOE a ganar elecciones, porque hay que gobernar cuando se ganan elecciones. Pues tiene razón, pues tiene razón, porque al final algo falla cuando entre 2 partidos, que aparte de todo pueden ser de izquierdas, pero hay diferencias insalvables entre el PSOE y Podemos, se deciden a gobernar en un sitio. Y eso al final no termina saliendo bien, y yo creo que eso lo estamos experimentando en Ciudad Real Capital y en Castilla-La Mancha. Voy a proponerle algo, ahora que hemos entrado a hablar de política. Brevemente, adivine para nuestros espectadores el futuro de las siguientes formaciones. Izquierda Unida. Pues yo creo que no lo saben ni ellos el futuro que quieren. Entonces es complicado vaticinar algo sobre alguien que no tiene un plan, porque no sabe ni si le va a salir, puedes pensar, ¿le va a salir bien lo que intenta o le va a salir mal? Como no tienen plan, es complicado saber dónde van a tirar. Yo creo que están fagocitados ahora mismo por Podemos, pero también hay que reconocer una cosa, y hablándolo claramente. Las estructuras territoriales de Izquierda Unida son mucho más potentes que las de Podemos. O sea, la gente que tienen, por ejemplo, en tierra como la nuestra, como es Castilla-La Mancha, tiene más gente, yo creo que de más valía en sus estructuras Izquierda Unida que la que tiene Podemos. Entonces se puede producir que al final hay un cambio de sigla, o sea, ahora sea Podemos, pero al final la gente que haya de Podemos sea la misma, pero la misma que había hace 5, 6, 7 años en Izquierda Unida, porque al final son los que están en los pueblos, son los que están en las ciudades, son los que realizan un trabajo y tienen esa ideología que, quítame aquí unas páginas de que he caído de allí o de cómo son las tácticas de cada momento, pues vienen a ser lo mismo y pertenecen al mismo espectro político. ¿Y qué futuro intuye para el Partido Popular? Pues yo creo que el Partido Popular es un partido importante para este país y para nuestra región, y que independientemente de que se vivan momentos mejores y peores, nosotros ahora mismo no estamos en un gran momento. Yo creo que no por nuestra labor de gobierno, no por nuestra gestión, no por los valores que defendemos, sino porque bueno, se nos han acumulado en los últimos años unos terribles casos de corrupción que nos tienen absolutamente lastrados. Pero aún así, y yo creo que eso hay que reconocerlo tanto a
al partido como a la gente que entiende que el Partido Popular es positivo para la sociedad de Castilla-La Mancha, de España, seguimos siendo el partido más votado en España, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Y eso hace que nos reforcemos mucho como partido en el sentido de decir, pues mire, con los problemas que hemos tenido, con las dificultades que hemos pasado, aún así, estamos siendo los preferidos de los ciudadanos para resolverles los problemas, que son muchos, que son muy complicados en una época realmente terrible que ha vivido nuestro país en los últimos años de crisis. ¿Cree usted que debe cambiar algo en su partido desde la base para poder atraer a más votantes o para quitarse el marchamo ese que tienen últimamente, ¿no? A pesar de ser el partido más votado? Sin duda, los partidos que no evolucionan y que no están abiertos a la sociedad y a recoger de la sociedad las críticas, los problemas que ven en ellos, están llamados a desaparecer. Pero también tenemos que ser claros. Nosotros ofrecemos algo a los ciudadanos muy claro. Nosotros ofrecemos una forma de entender la política, una forma de entender la sociedad, con un ejercicio de responsabilidad siempre evidente, con una razón de servicio pues, a España que es clara, con una vocación de otorgarle a la sociedad civil pues, la máxima importancia. Bueno, son valores que son básicos. Sobre eso se puede construir un nuevo Partido Popular. No hace falta ni refundaciones, ni cambio de siglas, ni nada. Hace falta incorporar a la sociedad del partido la sociedad que está en la calle. Y eso se sigue produciendo. Es cierto que ha habido épocas que ha sido más fácil afiliarse al Partido Popular, ha habido épocas que ha sido más bonito estar en política, pero sin duda te sigue sorprendiendo gratamente como en pueblos pequeños, en ciudades, sigue habiendo gente muy válida que quiere venir al partido, algunos para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, pero involucrarse en el Partido Popular. Y cuando eso le pasa a un partido, es que es un partido que está vivo y que tiene futuro. Hablábamos de críticas, de peros, de corrupción, pero entraremos en eso más adelante. Actualmente, la gestión actual del Ayuntamiento aquí en Ciudad Real, la gestión actual de doña Pilar Zamora, ¿cuáles son sus peros a la gestión actual? Pues yo creo que está siendo un mandato que llevamos prácticamente la mitad, ¿verdad? Sí. En el que casi que lo mejor que se le puede decir es que no ha hecho nada. O sea, la política al final es intentar cambiar las cosas para mejor. Yo creo que vino para cambiar muchas cosas que seguramente no había que cambiarlas. Y estoy hablando del tema de las remunicipalizaciones de determinados servicios, que iban a ser pues, la panacea de todos los males y que van a solucionar los problemas del empleo, de la calidad de los servicios y demás, pues que al final no las ha hecho. No las ha hecho porque se ha visto incapacitada pues, como alcaldesa para cumplir sus propios compromisos con la ciudadanía y con sus socios de gobierno. Entonces yo creo que ha sido 2 años bastante perdidos para la ciudad, bastante inútiles en cuanto a sacar adelante proyectos. Y lo malo es que esto no son 2 años cualquiera, son 2 años de arranque de una situación de crisis terrible que ha vivido España y por tanto también Ciudad Real. Y cuando ves que otras ciudades están dando un paso adelante, cuando ves que tienen proyectos de futuro, cuando ves que se están tomando decisiones encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos, a atraer tejido productivo a las ciudades, ves a Ciudad Real que está todavía bloqueada en sus pactos con Podemos, en qué hacen con los jardines, en qué hacen con la televisión municipal, en qué hacen con esto. Y llevan sobre eso 2 años sin resolver nada, con el agravante de haber conseguido cosas muy interesantes que vienen de épocas anteriores, del gobierno de Rosa Romero. Pues por fin conseguimos que nos pagase el dinero que nos debía la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el IBI del hospital. Bueno, le han llovido 10 millones de euros que deberían haber servido para darle una vuelta a la ciudad importantísima. Y vemos que lejos de eso los servicios en la ciudad pues son peores, de limpieza, vemos que no hay proyectos interesantes, vemos que las calles están reventadas en cuanto a asfaltado. Digamos que es un panorama, digamos, bastante desolador después de 2 años de gobierno, que son la mitad de la legislatura. ¿Quieren ustedes seguir conociendo más cosas sobre los intereses, la política, sobre nuestro invitado en general, sobre don Francisco Cañizares? Pues nosotros nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. No se muevan.
Continuamos aquí en Ahora Ciudad Real con nuestro invitado de excepción de hoy, nuestro ilustre invitado de hoy, don Francisco Cañizares Jiménez. Hablábamos de política, hablábamos de Ciudad Real en concreto, pero don Francisco, corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, son todos términos unidos a la clase política, a toda la clase política de este país, no solo al Partido Popular. ¿De qué forma erradicaría usted este tipo de comportamientos o cómo lo haría usted? Pues es complicado. Ojalá tuviésemos la varita mágica para acabar con ellos. Seríamos los más interesados. No le quepa a nadie la menor duda que seríamos los más interesados los que nos dedicamos a esta actividad de solucionarlo de un plumazo, pero es complicado. Desde luego, parte importantísima es hacer lo que está haciendo el gobierno de Rajoy. Yo creo que por primera vez en la historia de nuestro país, los fiscales, la policía, la Guardia Civil, los jueces, actúan con total independencia y con total contundencia contra los casos de corrupción. Porque a nadie se nos escapa que esto que está saliendo ahora no es nuevo, ni es del Partido Popular. Y ha habido en otras épocas, y en otras épocas a lo mejor no se persiguió ni con la misma contundencia ni con la misma fuerza que se está persiguiendo ahora. Y yo creo que ese es el camino para devolverle pues, a la actividad política pues, un prestigio y una importancia que ha perdido, porque la mayor parte que se dedica a esto lo hace por el interés de mejorar su sociedad. Ahora estamos en el proceso electoral de nuestro partido a nivel provincial. Pues el Partido Popular en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real, vamos a ampliarlo incluso a Castilla-La Mancha, pues lleva funcionando pues desde el año 79, casi ya 40 años de Partido Popular en la provincia de Ciudad Real. ¿Cuántos casos de corrupción, cuántos condenados por corrupción ha habido en el Partido Popular de Castilla-La Mancha en estos 40 años? Ninguno. Fíjese, ha habido miles de concejales, cientos de diputados provinciales, cientos de diputados regionales, cientos también ya de diputados nacionales que han sido del Partido Popular. Ni un solo caso de condena de corrupción. Pues fíjese, toda esa gente que se ha dedicado su tiempo, pues no ya cuando llegas al nivel puede ser parlamentario, donde tienes un sueldo, pero gente que son concejales en su pueblo, que dedican más horas y más tiempo y más dinero, incluso de su propio bolsillo, que de dinero que reciben a sacar adelante, pues estar en entredicho por una banda de sinvergüenzas que han anidado en el Partido Popular en una época pues donde parecía que el dinero era fácil y que el dinero se tenía que ganar por cualquier cosa y que se han aprovechado de esa labor que se venía haciendo en la política y en el Partido Popular. Ojalá tuviésemos la varita mágica. Sin duda, lo que vamos a intentar del Partido Popular es que los controles sean lo más exigentes posibles, intentar apartar a la gente que no nos merezca esa garantía del partido lo antes posible, que actúe la justicia con la mayor independencia posible, que se sea lo más riguroso en las condenas que se impongan e intentar sacar de ahí pues, a todas las ovejas negras, a todos los gabazos negros que podamos encontrar. Ahí y en tantas y tantas actividades de la sociedad que tienen también pues, involucrados a gente que por desgracia están manchando pues, el futuro de este país, que es lo peor de esto, que esto supone un lastre al final para el futuro de nuestro país. Don Francisco, al hilo de las condenas y de las leyes, ¿estaría usted a favor de un cambio tanto de la ley de enjuiciamiento criminal como del Código Penal o por abarcar un poco más de las leyes penales en este país? Como profesional que soy de yo... Le hablo de la ley de enjuiciamiento criminal en primer momento, ya sabe usted por lo que le digo, y después del Código Penal. ¿Cree usted que habría que modificarlo? Entre otras cosas, para poder poner fin a este tipo de actividades delictivas que parece que no están demasiado penadas tanto en la ley de enjuiciamiento criminal como en el Código Penal. ¿Usted está a favor de estos cambios? Yo creo que sin duda, se han cambiado todas esas leyes se han cambiado en los últimos años para agravarlas, para endurecerlas, para facilitar el procesamiento de gente pues, que esté... se han abierto incluso el catálogo de delitos, son muchísimo más amplios de los que había hace 10 años en España, de toda la actividad pública, de toda la actividad política. Pero al final te das cuenta que no es esa sola la solución. La solución tiene que venir de una regeneración política importante, de una persecución efectivamente de los políticos, pero también de una regeneración interna de los partidos. Tiene que venir también de una concienciación social generalizada en ciertos comportamientos, porque la política en muchos casos no es nada más que el reflejo de la sociedad. Y cuando ves que por ejemplo, en la última operación Lezo que ha pasado en Madrid, y que ha habido pues 20 y tantos detenidos, dices, bueno, sí, ha habido 20 y tantos detenidos que están en la cárcel. ¿Políticos cuántos había? Uno. El resto, pues, hay ingenieros, abogados, técnicos, funcionarios que están también involucrados.
Por lo tanto, hay que buscar una solución a eso. Por ejemplo, hay un tema que a todos nos parece sangrante, que a todos nos parece terrible, por ejemplo, el tema de la violencia de género. ¿Cómo se ha ido agravando penalmente la persecución de ese tipo de comportamiento? Y aún así, estamos en un año terrible. Estamos en un año donde los casos nos sobresaltan todos los días con otro más, otro caso más. Y no es porque no se hayan puesto ni cambio de legislación penal ni de enjuiciamiento criminal, incluso a veces pues bordeando incluso las presunciones de inocencia de determinados acusados en ese tema, en un objetivo claro de proteger a la mujer como objetivo fundamental que es irrenunciable. Pues yo creo que si solamente lo encaminamos por ahí, yo creo que no vamos a solucionar todos los problemas. Hay que solucionarlo más de raíz, intentar apartar de esta sociedad pues, comportamientos que son absolutamente deplorables, que se transmiten a lo público y de lo público a lo privado y que hacen que nuestra sociedad ahora mismo viva los casos de corrupción como una auténtica lacra porque realmente lo son. Hablemos de temas un poco más globales, más nacionales. ¿Cree usted, por ejemplo, que el Brexit nos acerca más a Gibraltar o nos aleja? Pues no lo sé, yo creo que sin duda los británicos cuando plantearon ese referéndum, quien lo planteó de forma yo creo que bastante irresponsable, que fue pues Cameron, no pensaba que esto iba a salir así, ¿verdad? De hecho, mire usted cómo acabó de vivir Cameron. Se tuvo que ir a su casa después del fracaso. Entonces él no lo hizo así, por lo tanto dudo mucho que esto les vaya a salir bien al Reino Unido ni a Gibraltar, dudo mucho que les vaya a salir bien. Que tampoco nos va a salir bien a los demás, por supuesto. Yo creo que en la sociedad que se ha conformado en este mundo globalizado, yo creo que el camino de la unión, de unir esfuerzos, de compartir territorios, de compartir objetivos, de compartir hasta monedas, hasta leyes, es algo eminentemente positivo. Y este paso atrás que se está produciendo en Europa por la decisión del Reino Unido, yo creo que no va a traer nada bueno. Pero sin duda yo creo que en el Reino Unido nadie, yo creo que mínimamente objetivo puede pensar que esto les puede salir bien para algo, y a los de Gibraltar mucho menos. De hecho, pues los votos en Gibraltar creo que fueron de un 90 y tantos % a favor de quedarse en la Unión Europea. Por tanto, no sé si nos la acercará a España, está desde luego no puede estar más cerca de lo que está, pero sin duda es un tema que debe resolverse con inteligencia y haciendo valer los derechos de los ciudadanos de la comarca, que está muy influida por la actividad de Gibraltar, pero evitando pues los perjuicios que suponen también actividades que, antes que hablábamos de la corrupción y que hablábamos de esos temas, pues de comportamientos y de prácticas económicas, fiscales, financieras que se producen en ese territorio británico, que son también dignas de erradicarse de la actividad próxima a nuestro territorio, claro. Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos, pero se postula para serlo del mundo entero. ¿Cuál debe ser la política a seguir contra pretensión tan peligrosa, don Francisco? Pues mire, porque es peligroso esto. Sin duda. Es un hecho pues, parecido a lo que hablábamos antes del Brexit. Nadie pensaba que Trump iba a ser presidente, ¿verdad? Pues fíjese, se lo ganó pues, de la forma más insospechada, y yo creo que negativamente, porque si el Brexit significa eso, significa ruptura, significa separar, Trump significa lo mismo. O sea, y está basada y recoge de la sociedad los mismos planteamientos de aislarse, de ver al de fuera como una amenaza en vez de como una posibilidad, en vez de unirse para mejorar las cosas. Se ve que el de fuera, el que no es de tu país, viene a quitártelo, viene a robártelo, son elementos que se han generado en la sociedad globalizada pues de forma yo creo muy irresponsable, en unos sitios por partidos nacionalistas de derecha, por otros sitios partidos nacionalistas de izquierda, donde la culpa es de los demás, de todos los problemas, donde no se ofrece al ciudadano pues la realidad de a veces de las dificultades que tiene la globalización, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que las fronteras deben ir desapareciendo, que las diferencias lo que deben servir es para enriquecernos y no para separarnos, pero también tiene efectos negativos, tiene efectos porque tenemos que estar preparados para esa globalidad de un mundo donde todos competimos contra todos, y esa dificultad para hacérselo ver a los ciudadanos ha hecho que haya partidos pues como Donald Trump en Estados Unidos, como el tema del Brexit y el UKIP en Gran Bretaña, como Marine Le Pen en Francia, que estamos pues también a punto de elecciones,
O como puede ser Podemos en España, donde dicen, esto de Europa hay que replanteárselo, estos son intereses de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, que nos quieren tener a todos controlados. No, esto es una necesidad vital de un mundo que ya no acepta pues, que no podamos viajar de un sitio a otro, que no acepta que tengamos que declararnos la guerra para resolver los problemas, sino que se hacen a través del diálogo, a través de las instituciones que debemos darnos entre todos. Don Francisco, vamos a retomar el tema de Ciudad Real. ¿Qué cambios urgentes cree usted que necesita esta capital, hoy por hoy, y que no se hayan hecho? Bien, pues se necesita una reactivación del tejido productivo de la ciudad. Es una ciudad con muchísimas potencialidades, una ciudad con una universidad de Castilla-La Mancha que la tenemos aquí. Hablábamos antes en plan más divertido y más festivo de lo que es la universidad, pero supone un recurso de progreso absolutamente fundamental. Y yo creo que está muy desaprovechado por parte de la ciudad el utilizar la universidad como un recurso de potencia económica y potencia de progreso para la ciudad real. Tenemos unas vías de comunicación extraordinarias, tenemos un AVE, tenemos autovías, tenemos una posición geográfica extraordinaria. Y lo que faltan son abarcar proyectos que hagan que Ciudad Real se convierta otra vez en un destino atractivo e interesante para la sociedad de nuestra provincia, en primer lugar, que lo ha sido durante muchos años, y aquí era pues una tradición pues importante en muchísimos pueblos de nuestra provincia con vistas al futuro, de comprarte tu piso en Ciudad Real porque los niños iban a venir a estudiar a la universidad como una inversión, pero eso ya se ha acabado. Ahora hay que ofrecer otras posibilidades para que esos jóvenes que vienen a estudiar a Ciudad Real y a sacar su carrera terminen quedándose en Ciudad Real y se creen empresas en Ciudad Real. Y lo que no se puede hacer es, por ejemplo, como ha hecho el equipo de gobierno, es subirle los impuestos a las empresas que crean empleo, porque al final aunque se sean muy de izquierdas y muy de Ganemos o del PSOE, al final el empleo no lo puede generar el ayuntamiento. Puede generar un poquito, puede generar una actividad, pero al final lo tienen que generar los empresarios. Y cuando tú ves que en Ciudad Real la solución a los problemas, cuando además, si estuviésemos en una época, pues por desgracia, por la que vivimos en los momentos más duros de la crisis, 2008, 2009, 2010, donde no había recursos económicos, no, es que ha habido una época donde llegan recursos económicos mayores que hace unos años, que aún así subamos las empresas, intentemos castigar a las empresas de mayor volumen, que son normalmente las que más empleo crean en la ciudad, pues yo creo que están mandando un mensaje a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores que quieran instalarse y decir, Ciudad Real, pues espérate a ver cómo termina esto, espérate a ver si resulta que montas una empresa y resulta que te suben los impuestos, espérate a ver si la vocación que tiene este ayuntamiento es de remunicipalizar los servicios y esta empresa que funciona bien pues se la cargan y echan estos trabajadores a la calle y tienen que contratar a otros por un sistema de oposición que ya veremos a ver cómo termina. Bueno, esas incertidumbres no son buenas para una ciudad. No son buenas porque competimos con otras ciudades. O sea, aquí ciudades hay por todos lados, España es muy grande, Europa también, y si me apuras, pues en países vecinos también. Entonces, cuando tú generas algún tipo de incertidumbre, estás muerto económicamente para cualquier tipo de actividad mínimamente importante que quiere instalarse en una ciudad. Por eso son años que yo calificaba de perdidos. Ningún proyecto interesante ni de suelo industrial se ha abarcado en estos 2 años, de ningún tipo de colaboración con ninguna entidad pública o privada de cierto interés para la ciudad, meros anuncios, meras promesas, detallitos en un tema que nos podrán gustar más, en otro. Yo creo que sin duda Ciudad Real no está viviendo su mejor momento a nivel de gestión política y yo creo que eso son conscientes los ciudadanos. Don Francisco, ¿cuál ha sido la decisión política más difícil que ha tenido usted que tomar como político? Pues mire, es bastante sencillo. La pasada legislatura saben que gobernamos en Castilla-La Mancha a partir del año 2011 con una situación en la región catastrófica. O sea, en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha la gente sabía que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha estaba quebrada. O sea, no pagaba a nadie. O sea, estaba en una situación de endeudamiento brutal, pero no solamente endeudamiento con los bancos, que no es buena práctica, sino con la sociedad. O sea, aquí no había ni un solo empresa constructora que suministrase materiales, medio de comunicación, absolutamente nadie que no le debiese un pastizal a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha porque había pasado años, incluso algunos años, sin cobrar lo que se le correspondía.
subvenciones a empresarios, subvenciones a organizaciones, ONGs que prestan su labor en el tercer sector, residencias de ancianos, medicamentos, una situación absolutamente catastrófica en Castilla-La Mancha. Y hubo que tomar decisiones muy difíciles en ese momento. Hubo que tomar decisiones pues, que solamente se pueden explicar pues, desde la dificultad que puede tener un médico cuando tiene que afrontar una operación a vida o muerte de un paciente. Pues mira, pues va a haber que sacrificar ciertas cosas. Hay riesgos. Riesgos y decisiones que no son fáciles. Decisiones que sabes que la sociedad, algunas la va a entender, pero otros no lo van a entender. Y yo creo que nos pasa eso a todos. Cuando nos le toca al de enfrente lo entendemos mejor que cuando nos toca a nosotros. Todo el mundo era consciente de que había que tomar decisiones en el ámbito de lo público, de que no se podía seguir contratando gente en lo público, de que había que intentar dejar las plantillas en lo necesario, que no se podía subir los sueldos a los funcionarios, que hubo que pedirles sacrificios y retirarles las pagas extraordinarias y pedirles un sacrificio en el sueldo para intentar mantener el empleo público. Bueno, son decisiones que cuando las tomas sabes que los tienes que tomar, porque las cuentas no te dan números. Los números son tozudos, y son tan tozudos eran que fíjense, han pasado 2 años de gobierno de Emiliano García Paje con una situación económica muchísimo mejor, y aún así no las ha revertido. O sea, sigue aprovechándose de esas decisiones complicadas que tuvo que tomar el Partido Popular, y se ha devuelto el 3% a los funcionarios, se ha devuelto tarde y mal la paga extra a los funcionarios hace 4 días, a los interinos sigue sin contratarse los veranos. Bueno, pues todas esas decisiones hubo que tomarlas con muchísimo dolor, con muchísimas dificultades, con incomprensiones por otro lado de mucha gente, pero también con la satisfacción de que estabas haciendo lo que tenías que hacer, de que no había otra solución. Y que es un momento de dificultades que se lo dijimos claramente a la sociedad de Castilla-La Mancha, y en eso la presidenta Cospedal yo creo que fue ejemplar, de decirle la verdad a la gente. O sea, podrá caer más simpática, menos simpática, pero le dijo la verdad a la gente. Estos son sufrimientos que tenemos que pasar para conseguir la recuperación económica que ahora por suerte estamos empezando a ver y se está empezando a notar en España y en Castilla-La Mancha. ¿Es usted abogado en activo? No, ¿No es usted abogado en activo ya? Ya no, pues, la incompatibilidad que nos exige la normativa son cuestiones que yo creo que son necesarias, porque, bueno, primero, la actividad política es muy absorbente, y así tiene que ser. O sea, uno tiene que estar pues 24 horas al día, es una forma de hablar, pero muchas veces es así, pues para que te llamen de un sitio, para solucionar un problema de una asociación, de un colectivo que quiere hablar contigo. Pero luego hay determinadas actividades que son más incompatibles. La actividad profesional, y tú la conoces bien, de la abogacía, es también muy absorbente. No tiene horarios, no tiene días, los plazos te comen. Entonces, compatibilizar eso, yo lo hice durante unos años siendo concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real, y luego lo tuve que dejar. Y ahora, siendo diputado en las Cortes, es legalmente incompatible. Pero aún así imagino que conoce a la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados. ¿Qué opinión le merece la gestión de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados con don Cipriano Arteche al frente? Son todos compañeros y los conozco mucho, porque con ellos he trabajado, he peleado y he estado pues sentado en estados con ellos en muchas ocasiones. La verdad es que es un modelo ejemplar lo que ha pasado en la Junta de Gobierno en Ciudad Real. Son de esos hitos que se producen no en Ciudad Real, sino a nivel nacional, aparte de la gestión del día a día del colegio, de una cantidad enorme de proyectos de colaboración de la sociedad que tiene el Colegio de Abogados de Ciudad Real. Han conseguido un hecho sin precedentes en plena crisis. Han conseguido sacar adelante un edificio fantástico, espectacular, poner de acuerdo a todas las instituciones, conseguir del Ayuntamiento de Rosa Romero la cesión de un terreno para construirlo. Ya está terminado, ya está inminente su inauguración, y un lugar de servicio a los ciudadanos, y que eso lo haga una entidad de derecho público, pero una entidad privada como es un colegio profesional que intenta mejorar las instalaciones para dar servicio a los abogados, por supuesto que sí, pero para dar al final un mejor servicio a los ciudadanos, que son los que se benefician de que funcione bien una institución también tan importante como es el turno de oficio, como es la defensa gratuita de los que menos posibilidades tienen de pleitear en los tribunales. La verdad es que es una labor encomiable que yo creo que forma y que genera un hito, yo creo que histórico en nuestra provincia. España,
Sin duda, sin duda. En toda España, ¿eh? Sin duda, gracias a eso, pues, por ejemplo, pues Rosa Romero como alcaldesa que cedió los terrenos para la construcción de ese colegio, pues recibió pues de mano del Consejo General de la Abogacía la máxima distinción que tiene la abogacía española por su labor en favor de la abogacía, que al final es una labor en favor de la sociedad de Ciudad Real. Don Francisco Cañizares, la entrevista se ha acabado. Qué rápido. Eso siempre es buen síntoma. Cuando nuestros invitados me dicen, cuando mis invitados dicen, oye, pues que ya se ha acabado esto, qué rápido. Nos han quedado muchas cosas en el tintero. Yo sé que ustedes tienen especial interés en nuestro ilustre invitado de hoy, don Francisco Cañizares. Entonces lo que vamos a hacer es, de aquí a un tiempo, cuando toda esta situación amaine un poco y cuando tengamos claras unas cuantas cosas más, volverá por aquí, siempre y cuando usted quiera, siempre y cuando usted desee. Don Francisco, un verdadero placer haberle tenido aquí esta tarde. Nos ha contado cosas muy interesantes. Le deseo lo mejor en su carrera política y, si no, siempre queda la abogacía. Sin duda, allí nos veremos con los viejos compañeros. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí esta tarde, don Francisco. Muchas gracias. Y a todos ustedes les digo lo que les digo todos los miércoles, que yo volveré aquí el miércoles que viene con otro ilustre invitado y que por favor, no se muevan.